Solo creen, todo es posible. Solo creen. Solo creen. Solo creen. Todo es posible. Solo cree. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Amoroso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día de vida que tú nos has permitido. Ahora, Señor, gracias por permitirnos allegarnos una vez más, Señor, a tu casa, a esta casa de oración, oh Dios. Señor, venimos en humildad, Señor, queriendo, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, porque tenemos una necesidad, oh Dios, y esa es de que tú nos hables, Señor. Queremos, Señor, que tú nos confortes, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos des esos alientos de vida, oh Dios, y que podamos, Señor, identificarnos, Señor, con tu palabra, Señor, y que podamos estar en reverencia, oh Dios, hacia ti, oh Dios. Ese es nuestro deseo. Ahora, Señor, te pedimos que tú seas dando la unción correcta, Señor, que tú seas apartando, Señor, todo espíritu incorrecto, Señor, y que podamos gozarnos, Señor, en tu palabra, oh Dios. Así nos ponemos en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga en esta noche. ¿Cuántos están contentos de que Dios nos haya dado una oportunidad más, verdad? Es un día más en que Dios extiende su misericordia para que nosotros podamos venir y podamos escucharle a Él. Porque no venimos a escuchar a un hombre, sino que venimos a escuchar su palabra. Quisiera que fuéramos al libro de Isaías, el capítulo 6, versículo 1. Amén. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor Jesucristo sea añadiendo la bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares. Y vamos a estar tomando por unos cortos minutos algo que habló el profeta de Dios, la influencia de un hombre sobre otro. La influencia de un hombre sobre otro. ¿Verdad que cada uno de nosotros estamos siendo influenciados por algo o por alguien? Pero lo más importante no es que nosotros seamos influenciados, sino que nosotros podamos influenciar a alguien más. Muchas veces siempre nos mantenemos quejando, es que me influencian, ¿verdad? Me influencian a hacer algo malo, es que si no fuera por tal persona, ¿verdad? Pero debemos de nosotros influenciar a alguien más, ¿verdad? Y la influencia, esto es en lo terrenal, pero la influencia más grande que nosotros tenemos es su palabra. Entonces debemos de quedarnos en ella. Entonces vemos que hay una influencia correcta y una influencia incorrecta. Y vemos que en este Edén que Dios puso, ¿verdad? Que Satanás expuso aquí un Edén, entonces vemos que él trajo ciertas cosas para que nosotros seamos influenciados. Entonces trajo la música, ¿verdad? Trajo la televisión, trajo el cine, trajo diferentes héroes y los ha puesto allí, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros comenzamos a ser influenciados. Nosotros comenzamos a crecer y comenzamos a tener una influencia. Entonces, ya sea de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros primos, y nosotros comenzamos a crecer influenciados por algo, ¿verdad? Entonces, cuando los niños van y miran la televisión, entonces ellos se creen un superhéroe. Ellos dicen, bueno, yo quiero ser como tal persona, o yo quiero ser como tal otra persona. Entonces ellos consideran que ellos quieren ser eso, ¿verdad? Pero debemos de ser influenciados por la palabra. Leía algo allí en la internet acerca de cómo los videojuegos pueden llegar a influenciar a jóvenes, aún adultos. Dice que ellos tomaban sus vidas, se suicidaban o mataban a otras personas porque creían que estaban allí en ese videojuego. Son tantas horas metidos allí que se meten totalmente en ese mundo, ¿verdad? El mundo influenciando a las personas. Satanás sabe cómo hacer su juego más interesante. Entonces él le da lo que la gente quiere y eso está matando a todo el mundo, ¿verdad? La influencia de un hombre sobre otro. Entonces yo creo que cada uno de nosotros queremos ser influenciados con algo verdadero, no con algo ficticio, sino con algo que es real. Entonces cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar de su palabra, ¿verdad? Cuando nosotros instruimos a alguien, tiene que ser a través de la palabra, no historias ficticias, sino a través de su palabra, que podamos ver el poder de Dios en lo sobrenatural, ¿verdad? Así como ellos podían ver ese poder sobrenatural, que nosotros lo veamos hoy en día, porque no estamos siguiendo a un Dios que se quedó allá atrás, ¿verdad? Hoy el mundo se está matando por una persona llamada Mahoma, ¿verdad? Dice, él tenía la verdad, pero vemos que él está allí en una tumba, él no se pudo levantar, pero hay uno que nos puede influenciar a nosotros más, y ese es Jesucristo. Él se pudo levantar de esa tumba y mostró que él era el rey, ¿verdad? Mostró que él era Dios. Entonces, ¿por qué no seguirle a él? Y quisiéramos entrar al tema. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vemos que Isaías estaba allí en una visión. Dice que Dios lo llevó a una visión y él pudo ver la presencia de Dios. Y cuando él estaba allí, él se sorprendió y dijo, ay de mí, Señor, ten misericordia. Él era un profeta, pero él no estaba preparado para eso. Él estaba delante de la gloria de Dios y él podía ver a esos serafines, ¿verdad? Santo, santo, santo es el Señor.
Dice el profeta de Dios, no era algo así como una melodía, santo, santo, sino que era gritando, ¿verdad? Dice que los muros se estremecían. Y nosotros venimos, y verdad, como que nos da pereza, como que nos da vergüenza de poder alabarle y exclamarle a Dios. Entonces vemos que Isaías estuvo en ese tiempo, en el tiempo en que estuvo el rey Usías. Dice que Isaías, siendo un profeta, él se sentía, siendo un profeta y siendo un joven, igual que este rey, dice, él sentía un agrado con este otro joven. Dice, él se sentía identificado por cuanto Usías era un rey que hacía lo correcto. Ahora vemos la vida de Usías. Dice que su padre fue el rey Amasías. Dice que en el tiempo que él reinó fue un hombre correcto. Él siempre anduvo en lo correcto. Esa era la influencia que tenía Usías. Dice, Usías había tenido un padre santo y una madre santa. A él no le quedaba de otra que ser un joven correcto. Dice, el rey Usías era un muchacho pastor. Él fue criado y él amaba el aire libre y él reinó durante el tiempo de la profecía de Isaías. Dice, ahora nos damos cuenta que este joven tomó el trono. Ustedes pueden leer a donde dice que el rey Usías, después de que su padre murió, Amasías, después de que él murió, que fue un hombre justo y se había apartado del Señor y fue matado por su propio pueblo. Usías tomó su lugar como rey y fue puesto en el trono y ungido a la edad de 16 años. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 25. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones que Dios en estos días, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces vemos que Usías hizo lo correcto, ¿verdad? Él comenzó a reinar allí a la edad de los 16 años, y él dice que fue un hombre recto. Dice, él tenía un padre piadoso y una madre piadosa, y él no podía hacer nada más casi con semejante influencia que ser un muchacho piadoso, porque eso había sido lo que él había sido porque eso es lo que había sido puesto delante de él en todo momento. Entonces vemos que él tenía un ejemplo en su hogar. Él no podía hacer otra cosa que un buen hijo, porque él había tenido un buen padre y una buena madre. Entonces dice, esa fue la influencia. ¿Saben lo que pienso? Todo el mundo tiene su propia opinión, pero uno de los más grandes, y en mi opinión el presidente más grande que hayamos tenido en esta nación, fue Abraham Lincoln. Ahora, no porque él era republicano, sino porque él fue lo que un hombre piadoso, y él fue criado y para servir a Dios. Él dijo, si hay algo a lo que yo quiero darle alabanza, dijo él, o por lo que mi vida fue influenciada, fue una madre piadosa, la cual me enseñó a orar y a conocer a Jesús como mi Salvador. Educa al niño, ¿verdad? Para no tener que reprender al adulto. Entonces, esa guianza que le damos a esos niños
esto es lo que vamos a recoger, ¿verdad? Hombres influenciados por padres santos, ¿verdad? Y recordamos allí la historia del ciego Bartimeo, cómo él había tenido una madre piadosa. Dice que esa madre lo llevaba a él y comenzaba a contarle una historia de la Biblia, ¿verdad? Dice, él lo tomaba allí en esos brazos y le comenzaba a hablar de Jesús, comenzaba a hablarle de los profetas, ¿verdad? Y ese niño comenzó a crecer con una influencia hacia la palabra de Dios. Y quizás los niños hoy en día se están levantando con otra clase de influencias, comienzan y miran en su televisor y comienzan a ver muchísimas otras cosas y ellos se quieren parecer a todo, ¿verdad? Menos a lo que dice la palabra de Dios. Y vemos que ese Bartimeo, cuando estaba allí, un hombre ciego, él no toda la vida fue ciego, sino que fue después cuando fue ciego, ¿verdad? Dice, en él había una fe sobrenatural. Él creía que Dios podía sanarlo a él. ¿Por qué? Porque él fue influenciado por una madre santa. Dice, él se paró allí sobre las puertas de esa ciudad. Y él cuando cuando él pudo escuchar que venía a ese Jesús, él pudo reconocer que ese era el profeta, ¿verdad? Él dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Él le conocía a él. Muchas veces nosotros no conocemos de Dios, ¿verdad? Porque nunca se nos ha hablado de Dios. ¿Por qué los jóvenes no hablan de Dios? Porque nunca se ha sido instruido a ellos, ¿verdad? Ese Bartimeo sabía quién era Jesús. Dice, y él comenzó a gritar, David, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, y el mundo estaba hablándole, el mundo estaba vociferando hacia Jesús, mucha gente pidiéndole, pero demasiada gente acusándole a él. Dice, él no podía escucharlo. Dice, pero ese Jesús se paró y volteó a mirarlo, no porque lo escuchó, sino porque su fe estaba accionando allí. Un hombre influenciado, ¿verdad? Depende de la influencia que usted tenga. Entonces, cada uno de nosotros no esperemos a ser influenciados, sino a influenciar, ¿verdad? A hablar de Dios, a hablarle a alguien, no quedarnos allí, sino accionar, ¿verdad? Porque sabemos que esos serafines tenían 6 alas, dice que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, ¿verdad? Con 2 estaban accionando, pero ellos estaban en reverencia. Dice, ustedes saben, si ustedes van a tener un examen al día siguiente, en vez de andar de arriba a abajo toda la noche, levantarse la mañana siguiente y pensar, bueno, me voy a sentar al lado de fulano de tal, ellos son inteligentes y entonces ellos yo puedo copiar de ellos. Si ustedes tan solo antes de que papá dé gracias en la mesa para el desayuno, si ustedes tan solo dijeran, papá, acuérdate de mí hoy, tengo que tomar un examen en química, o sea lo que sea, entonces usted cuando ore, papá diga, Dios bendice a Juan, a María en su examen hoy. Les digo, eso cambiarán las cosas. Amén. Tiene que ser una actitud diferente, siempre enseñando hacia la palabra de Dios. Dice, nuestro enseñar correctamente. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Enseñar correctamente. Digan lo correcto, hagan lo correcto. Que la gente, cuando lo vea usted en el trabajo, cuando la gente lo vea usted en el estudio, cuando lo vea en cualquier parte, vean algo que usted está enseñando, algo correcto, que la gente pueda ver algo correcto en usted, no que lo vean a usted pronto tratando de hacer algo incorrecto, ¿verdad? Dice, digan lo correcto, hagan lo correcto, piensen lo correcto, siempre estén pensando correctamente. Yo tengo un pequeño lema, haz lo correcto, esa es tu obligación con Dios. Piensa lo correcto, esa es tu obligación contigo mismo y seguramente vas a salir bien. Entonces siempre nuestra actitud debe ser hacia lo correcto, una influencia correcta, no tratar de engañar a alguien más, porque sabemos que
que todo lo que nosotros hacemos siempre va a traer algo que nos va a repercutir más adelante. Dice, uno no puede ir hacia el este o hacia el oeste al mismo tiempo, ni tampoco puede uno andar correcta e incorrectamente al mismo tiempo. No importa cuánto piense uno que va en la otra dirección, si uno no viaja directamente hacia el este, uno no va hacia el este, si va hacia el oeste. Así que este joven rey, siendo influenciado por su padre, cuando él era un joven, y le enseñó a Israel los preceptos de Dios. Entonces vemos que Amasías siempre hizo lo correcto, él siempre estuvo en lo correcto, pero vemos que ya cuando al final de sus días, vemos que él comenzó a irse ante los ídolos. Dice en 2 de Crónicas 25:14, dice, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Amén. Entonces vemos que el rey Amasías había educado correctamente a su hijo, y su hijo no tenía ninguna tacha contra él, ¿verdad? Él no tenía nada que decir de su padre. Dice, pero él ya después se fue y trajo ídolos y comenzó a adorar esos ídolos. Y vemos en el versículo 27, dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Entonces vemos que él se fue en contra de las cosas de Dios. Y ese rey Usías, él hacía lo correcto. Dice el profeta de Dios que Dios nos dé hombres como él, ¿verdad? Dice que cuando esos políticos, esos gobernantes querían hacer algo incorrecto, dice que él iba y consultaba a Dios qué debía de hacer. Y Isaías se sentía emocionado, ¿verdad? Él se sentía identificado con Usías. Él veía en Usías un héroe, ¿verdad? ¿Cuántos miran en otra persona, verdad, un héroe? Quizás nosotros decimos, yo quiero ser como tal persona, o yo quiero ser como fulano, ¿verdad? Eso veía Isaías en Usías. Eran dos jóvenes, pero él deseaba ser como Usías, porque Usías se paraba por la palabra, e Isaías era un profeta. Él había nacido para ser un profeta. Y cuando usted nace para ser un hijo de Dios, usted se siente identificado con la palabra de Dios. Entonces usted ama la palabra de Dios, no porque alguien más la desea, sino porque lo desea usted lo desea para su vida. Muchísimas personas nos quieren influenciar incorrectamente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros salimos y todo el mundo quiere a uno jalarlo para otro lado. Pero mire que bueno, sí, sabemos que la palabra de Dios está correcto, pero eso no va a estar malo, ¿verdad? Es lo mismo que usó Satanás allí en el principio, siempre tratando de sacarlo un poquito, tratarlo de desviarlo un poquitico, y allí él terminó su obra. Cuando él lo logra sacar, allí termina todo. Entonces Isaías vemos que él se sentía identificado con Usías. Dice, y Usías llegó a ser un héroe para Isaías. ¿Ven ustedes? Debido a que se paraba por Dios, él llegó a ser un héroe ante los ojos de los justos. Y pudiera ser que no hayan habido demasiados justos. ¿Ven? Pero lo que queremos hacer es hacer que nuestra vida cuente para Dios. Alguien lo está mirando a uno. Entonces, como dice el mensajero allí en el mensaje respetos, yo tengo temor de mis vecinos, ¿verdad? Yo tengo temor de mi familia, yo tengo temor de la sociedad, yo tengo temor de que ellos vayan a pensar de que yo no soy un cristiano. Amén. Entonces había ese temor de nosotros, ¿verdad? Por hacer algo incorrecto.
Siempre debemos de tener una influencia correcta para alguien. Dice el Espíritu Santo, se necesita influencia, se necesita el poder de la resurrección de Cristo entre la gente para que vean que Cristo no es una estatua colgada en un edificio, sino que Él es un ser viviente en la forma del Espíritu Santo, viviendo en hombres y mujeres, trayendo paz y contentamiento y felicidad. Oh, si tan solo hubiéramos podido llegar a la joven antes de que ella partiera del mundo. Allí hablando el Espíritu Santo acerca de esta mujer Marilyn Monroe, ¿verdad? Dice que ella había sido una jovencita que había tenido que pasar por muchos problemas. Dice, quizás ella tuvo que pasar por muchas cosas, pero ella llegó a ser una mujer muy importante, ¿verdad? Muy famosa. Quizás muchos lo idolatraron, quizás muchos pusieron sus ojos en ella y quisieron ser como ella. Pero ella deseaba algo más. Quizás nosotros vemos a toda esta gente y vemos que todo el mundo vive bien, ¿verdad? Todo el mundo tiene el último modelo, tiene lo que desea. Dice, pero en esta joven había un deseo, ¿verdad? Ella deseaba de las cosas de Dios. Dice, ¿cómo nosotros no pudimos llegar antes a ella? Usted tiene que influenciar a alguien más. Quizás alguien más, nosotros lo vemos allá afuera, quizás creyendo muchísimas cosas y nosotros creemos que ellos no desean de Dios, creemos que porque ellos van a fiestas y hacen muchísimas cosas, ellos tienen una vida agradable. Quizás ellos necesitan, quizás ellos están deseando que nosotros seamos una influencia para alguien, ¿verdad? Nosotros vemos al mundo, que el mundo está allá en su gloria, ¿verdad? Pero ellos están deseando algo más, porque el ser humano desea algo de Dios. Ellos necesitan llenar eso con esa música, ¿verdad? Porque esta es la influencia que puso Satanás. Dice un estudio, quizás si usted escucha música romántica, la influencia es que usted va a ir hacia eso, ¿verdad? Si usted escucha reggaetón, entonces vemos que son movimientos sexuales y esto lo influencia a usted a eso. Depende lo que usted esté buscando, ¿verdad? Esto lo va a influenciar a usted. Dice, ¿cómo Dios bendice a un hombre que será fiel a la palabra de Dios? Ahora él quizás no sea muy popular, pero él será bendecido y ahora la gente tiene que escoger si desean actuar como el resto de las personas o si desean ser bendecidos por Dios. Ahora ustedes simplemente pueden escoger si van a vivir como el resto de ellos, serán bendecidos por ellos. Pero entreguen ustedes todos sus deseos a Dios y serán bendecidos por Dios. Así que ustedes tienen que escoger hoy a quién vamos a servir, ¿verdad? Así como dijo el profeta, ¿a quién van a servir? ¿A sus dioses o van a servir a Dios, verdad? Entonces depende lo que usted quiera servir. Ahora, cuando este rey llegó a un punto siendo un hombre tan grande, allí es donde llegamos a la parte que Usías, dice que no hubo otro rey como Usías después de Salomón. Dice, él fue y conquistó demasiados pueblos, ¿verdad? Él construyó demasiadas ciudades, derrumbó demasiadas murallas, hizo demasiadas cosas y Dios lo bendijo. Dios vindicó que ese era el rey para este pueblo, ¿verdad? Ese era el rey. Usías, Dios lo bendijo en todo lo que hizo. Dice, y él llegó a una parte donde él creyó que estaba demasiadamente bien. Dice, allí es donde nosotros cometemos ese error. Quizás llevamos 10, 20, 30 años sirviendo a Dios y creemos que no la sabemos toda, ¿verdad? Creemos que no necesitamos de Dios. Dice, pero allí es donde hombres justos muerden el polvo. Quisiera leérselo como dice el Espíritu Santo. Dice, cuando este rey llegó a un punto siendo un hombre tan grande e influenciando a Isaías y a los justos, por supuesto, de su reino. ¿Qué hizo él? Él llegó a ser una gran influencia para el pueblo. El pueblo lo seguía a él, el pueblo lo tenía a él como algo grande, ¿verdad? Todo lo que él hacía estaba bien, porque él era el hombre de Dios. Y llegó a un punto en que él empezó a sentirse seguro por sí mismo, y allí es donde uno comete su error.
Allí es donde tantos hombres justos muerden el polvo de la vergüenza, muerden el polvo de la derrota, es porque se empiezan a sentir seguros por sí mismos. Uno empieza a pensar que ha vivido tanto tiempo para Cristo que no importa que esté presente, no importa qué presente Él delante de uno, uno escogerá si lo quiere o no. Uno tiene que continuar sirviendo a Dios, no importa que fue uno hace 10 años, es lo que uno es ahora. Entonces él pensó que estaba demasiadamente bien y dijo, yo puedo hacer otras cosas. Bueno, Dios ya me bendijo en esto, pero yo quiero algo más. Dice, y el rey llegó a un punto el que él pensó dentro de sí mismo, que él se enalteció, orgullo entró en su corazón, y esto es lo que nos sucede. Si ustedes perdonan esta expresión, esto es lo que ha sucedido a nuestras iglesias. Por todo el país son personas buenas las que hay allí. Algunos de los mejores en el mundo van a la iglesia. Yo creo que los mejores en el mundo van a la iglesia. Entonces vemos que él se sintió que estaba demasiadamente bien. Quisiera leer esta historia que habla el profeta de Dios. Dice, tantos hoy en día, tomen ustedes a una familia de personas que empiezan a ir a la iglesia. Y Dios sana a la pequeña familia y Él los bendice. Él les da el Espíritu Santo en sus vidas, los niñitos oran alrededor de la mesa. Ellos oran antes de acostarse, la madre y el padre unen sus manos y oran. Y mientras continúen así permanecerán como una familia, pero déjelos conseguir. Lo primero que uno se da cuenta, ellos no tenían nada. Una chatarra vieja por carro, quizás viajando en él o quizás caminando. Finalmente consiguen un buen carro, una mejor casa, y cuando menos lo piensa uno, entonces ellos quieren llegar a lo que el mundo llama una mejor clase con la cual asociarse. Ellos se mudan a un vecindario diferente y allí se dan cuenta que llegaron a ser influenciados por la influencia incorrecta. Entonces vemos que debemos de saber canalizar esas bendiciones que llegan a nuestra vida. Quizás ellos obtienen una mejor clase de vida y creen que tienen que pasar a otro paso, ¿verdad? Quizás nosotros creemos que la civilización va aumentando, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros queremos educar a la gente a través de la civilización para hacer una mejor clase de persona, pero eso nunca fue así. Usted debe quedarse con la palabra de Dios. Y quizás nosotros creemos que Dios va a ir evolucionando, ¿verdad? Y creemos que Dios va a permitir esto más adelante para nuestra comodidad. No, Él se queda en su palabra. Él no va a evolucionar, Él se queda allí. Dice, Él no le dio a Adán y a Eva una parte allí, sino que Él le dio de una vez todo. Ellos tenían que quedarse con la palabra. Si Eva no se hubiera salido de allí, todo hubiera permanecido bien. Pero ellos se salieron. Dice, esa familia, quizás Dios le dio todo, pero ellos quisieron una mejor clase de vida. Dice, ustedes deben de quedarse siempre donde está el reino de Dios y donde la gloria de Dios se está derramando. Permanezca donde puedan ser alimentados espiritualmente de día y de noche. Entonces, cuando menos lo piensan, separaciones entran en el hogar y la mundanalidad, y ellos se enaltecen. Usías hizo eso, él se enalteció con mucho orgullo. Y él quiso ir y tomar el oficio de alguien más. Él quiso ir y hacer lo que hacían allí esos ministros, ¿verdad? Ir y quemar el incienso. No había nada de malo, pero eso no le pertenecía a él. Y cuando ellos vinieron y lo corrigieron, entonces se llenó de ira su corazón. Dice, esto es lo que nos pasa a nosotros cuando quizás viene la palabra de Dios y nos habla, entonces usted se llena de ira. Dice, y allí cayó lepra sobre ese hombre. Y sabemos que la lepra tipifica el pecado. Dice el profeta, yo prefiero tener esa clase de lepra y no tener esa lepra espiritual, ¿verdad? Tantas personas allí en el mundo llenas de lepra. ¿Por qué le da lepra a usted? Por su incredulidad.
Cuando usted se le habla la palabra de Dios y usted dice que eso no es para usted, que esto fue para otro tiempo, cuando usted se burla de la palabra de Dios, entonces llega lepra a su alma. Y por eso encontramos un mundo enfermo, ¿verdad? Un mundo que se está cayendo a pedazos, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Dice, tantas escuelas, ¿verdad? Tanta política, tantas cosas, y el mundo se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Se han dejado influenciar por el hombre. Ellos han rechazado que Dios los guíe, ¿verdad? Dice, y él se llenó de ira, y él se enojó y se puso de mal humor. Y él encendió el incensario para ir de todas maneras. Habían ido, ¿verdad? Y le habían dicho, bueno, Usías, usted no debe hacer eso, ¿verdad? Y que cuando viene la palabra de Dios y nos habla, ¿verdad? Y nos dice en qué estamos mal. Dice, él se llenó de enojo y de todas maneras se fue. Y Dios lo hirió con lepra allí mismo mientras él estaba parado allí en su ira. Y él murió leproso. Ellos tuvieron que sacarlo del templo. Allí es donde queremos una lección ahora. Si este hombre, el cual Dios había bendecido en su capacidad, pero él no estaba satisfecho con eso, él quería tomar el lugar de alguien más. Dios lo había bendecido a él hasta donde no más, ¿verdad? Le había dado todo. Muchísimas veces Dios nos da a nosotros todo, ¿verdad? Nos da una familia, nos da un hogar, nos da un trabajo, nos da todo, ¿verdad? Nos da su palabra y nosotros queremos algo más. Él quería algo más y quiso tomar el lugar de alguien más. Dice, puede ser nada que no es. Dice, uno no puede ser nada que no es. Así que eso es más o menos verdad. Uno tiene que permanecer en su llamamiento a lo que Dios lo llamó. Muchas veces en una iglesia, una pequeña iglesia, pueden estar teniendo un avivamiento. Alguien querrá ir aquí y dirigir esta reunión de oración. Y además él tiene una idea diferente de lo que realmente dice la Biblia. Pero él lo cree de esta manera de todos modos. Y él empezará una influencia y se llevará a otros de ella. Lo que se debe hacer es proteger este mensaje en la dirección que lleva. Quedarse con él y derribar todo, alejándolo de él. Y si es que alguna vez vamos a cruzar la línea del gol. Amén. Usted debe quedarse con este mensaje. Dice el profeta de Dios, todos tratando de protegerlo, ¿verdad? Muchas veces todos queremos llevar el balón. Dice, pero no todos vinieron para llevar el balón, ¿verdad? Usted debe ser atajadores. Cuando esta mujer, Tsunamita, estaba allí, cuando Jesús le habló a ella, dice, ella tomó estas alas, ¿verdad? Y ella fue en acción y comenzó a hablar del mensajero. Allí hay uno que me dijo toda la verdad. Ella reconoció que ese hombre era de Dios. Ella no se puso a cuestionar si él era de Dios o no. Ella conoció las características y dijo, parece que tú eres profeta. ¿Cuántos han identificado a un profeta en este tiempo? Amén. Usted debe de llevar esas buenas nuevas. Dice, cuando él fue reprendido y se dijo la verdad por medio del ministro, y trató de decirle que estaba errado, que Dios llamó eso solo para los descendientes de Aarón, y ellos eran consagrados solo para este servicio. Eso era todo lo que ellos debían hacer. Fueron consagrados para eso. Y un rey, no importa cuán justo era él, o cuánto lo había bendecido Dios, él no tenía derecho de quemar incienso. Él estaba tomando el lugar del sacerdote y no debía de hacerlo. Y cuando fue reprendido, él se llenó de ira, se puso furioso y exactamente mientras se ponía furioso le apareció lepra en su rostro. La Biblia dice, una mujer que se pone ropa de hombre es inmundicia delante de Dios, una abominación, ¿ven? Pero ahora uno casi no puede distinguir al uno del otro, ¿ven? Ahora, ¿cómo van a hacer
sino simplemente clamar contra ello, pues entonces cuando uno hace eso, ¿vieron ustedes esta orden judicial esta semana aquí en Indiana? ¡Qué vergüenza! Vemos que habla el profeta de Dios de cómo hace unos 15 años atrás, dice él, esto fue predicado creo que en el 63, o sea, ya hace muchísimos años, dice, si una mujer la encontraban allí usando prenda de hombre, dice, ella era acusada, ¿verdad? Ella era reprendida. Dice, pero hoy, en el tiempo que estuvo el profeta, dice, si una jovencita no iba al colegio allí con pantalones cortos, ella era retirada del colegio. Esa es la influencia que tiene el mundo, ¿verdad? Entonces vemos que estamos tratando de evolucionar, ¿verdad? De traer otra clase de civilización. Ya quiero ir terminando, dice, así que nosotros queremos la cruz, queremos a Cristo ahora mientras podamos. No sean influenciados por hombres que quizás puedan enviar más potaje, no sean influenciados por hombres que pueden darles una mejor máquina en la cual ir, o una mejor casa en la cual vivir y vender sus primogenituras de Cristo. No lo hagan, cuidado con lo que están haciendo. Siempre sigan aquel que es influenciado y respaldado por Dios. Que ustedes saben que Dios está con ellos. No sigan una influencia incorrecta. Sí, muy bien. No traten de tomar el lugar de otro. Entonces vemos allí en lo que leíamos esa visión de Isaías. Él estaba allí en ese templo, ¿verdad? Y él podía ver la gloria de Dios. Él podía ver a esos serafines allí en reverencia. Dice que esas dos manos, esas dos alas sobre su rostro era reverencia. Dice esas dos alas sobre sus pies. Dice, era humildad, dice, era respeto. Dice, nosotros ahora podemos venir y estar ante la presencia de Dios y no tenemos reverencia de las cosas de Dios. Dice, y la gente que supuestamente dice ser cristiana, esta es la gente que más se burla. Cuando usted le habla por la calle, quizás ellos le van a decir que usted está incorrecto y no van a hacer más que burlarse. Dice, pero si usted toma a un hombre que quizás no sabe nada de Dios y usted le habla de la palabra de Dios, quizás él le va a prestar más atención. Dice, Isaías estuvo ante la presencia de Dios, dice, él siendo un profeta, dice, él tuvo temor. Señor, ten misericordia. ¿Qué puedo hacer, Señor? Soy un hombre muerto. Soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de este pueblo de labios inmundos. Nosotros que hemos sido puestos aquí, ¿verdad? En medio de un pueblo inmundo. Dice, no es la iglesia santa, no es algo santo, ¿verdad? Es un Dios santo en medio de una iglesia, ¿verdad? Es un pueblo impío, pero es un Espíritu Santo, ¿verdad? El que está sobre el pueblo. No somos nosotros, es Dios el que está en medio de nosotros. No hay nada por lo que nosotros podamos jactarnos, sino solamente la palabra de Dios. No debemos de hacernos más grandes. Dice, este fue el error de Usías. Él se hizo muy grande. Usted tiene que venir y hacerse tan pequeñito, ¿verdad? Hacerse tan humilde. Cuanto más Dios le da, usted ser más humilde. Por eso es que allí todo aquel que, ¿verdad? que se ensalza, ¿verdad? Va a ser humillado. Pero todo aquel que se humilla va a ser enaltecido. Algunas veces Dios permite que los mismísimos apoyos sean derribados de abajo de nosotros. Algunas veces Él permite que las enfermedades nos golpeen. Él permite que desilusiones, angustia nos golpeen. Algunas veces Él hace eso para llevarlo a uno donde uno sería influenciado por el Evangelio. Sean lo suficientemente sabios para captarlo. No sean lo suficientemente estúpidos para alejarse de ello. Entonces vemos que Isaías se le quitó eso en lo cual él estaba apoyado. Dice, él tenía demasiada influencia sobre Usías. Dice, Usías era el bordón, ¿verdad? Era por el cual él caminaba. Muchísimas veces nosotros queremos caminar por alguien más, quizás por mamá o por papá, o porque alguien más está yendo, ¿verdad? Pero usted tiene que ser influenciado por la palabra de Dios.
Dice, cuando se le quitó eso allí a Isaías, él quedó allí sin nada, ¿verdad? Pero él pudo ir allí y estar ante la presencia de Dios, y él se vio que no era nada. Él vio que era un hombre inmundo en medio de un pueblo de labios inmundos, pero allí habían serafines. Dice, allí habían quemadores. Eso es lo que significa un serafín, un quemador. Dice, y ese quemador vino allí y quemó sus labios. Que nosotros podamos venir ante la presencia de Dios y que Él sea quemando todo eso que nos está estorbando a nosotros. Dice, ahora quiero decir esto ahora mismo: la sangre de Jesucristo es toda suficiente. ¿Ven? Cristo nunca murió por esos serafines. ¿Podría usted colocarse en pie? No, pero fueron seres creados. Él nunca murió por ángeles, Él murió por pecadores. Él nunca murió por gente santa, Él murió por impíos. Y mientras ustedes piensen que ustedes son santos, Él nunca les hizo bien. Pero cuando ustedes se dan cuenta que son nada, entonces Él muere. Él murió por ustedes, ¿ven? Cuando ustedes se dan cuenta que no son nada, entonces Él es. Ustedes son por lo cuales Él murió. Dios es todo santo. No hay nada más en Él sino santidad. Eso es todo, pureza. Cuando usted se da cuenta de que usted no es nada, usted solamente fue alguien que vino y fue expresado, ¿verdad? ¿Para qué fue expresado usted? ¿Verdad que todos lo sabemos? Usted fue expresado para que Dios fuera Dios. Por eso, si usted necesita ser sano, Dios puede darle esa sanidad. Si usted quiere ser salvo, Dios le puede dar esa salvación. ¿Por qué? Eso es lo que muestra que Él es Dios. Usted fue puesto aquí para eso. Todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quieren que Dios sea Dios? Él quiere ser Dios. Él quiere ayudarlo. Él quiere darle todo lo que usted quiera en esta noche. ¿Podría usted levantar sus manos, inclinar su rostro? Ahora observen, con 2 alas Él cubría su rostro, y con 2 alas. Eso significa reverencia. Reverencia delante de Dios. Se inclinaba, cubría su rostro. Ahora nosotros no tenemos alas con que cubrir nuestro rostro. Inclinamos nuestro rostro a sus pies. Inclinamos nuestros rostros y oramos en reverencia, respeto. Sí, Señor, lo reconocemos. Y con 2 alas Él cubría sus pies cubiertos. Sus pies representaba humildad y respeto. Oh amoroso Padre Celestial, estamos aquí en esta noche, Señor, porque sabemos, Señor, que te necesitamos. Sabemos, Señor, que tú no te quedaste allá atrás, que tú no te quedaste allá con Moisés, tú no te quedaste allá con Pablo, tú no te quedaste allá con Juan. Tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Moisés pudo reconocer que eras tú cuando él estuvo allá sobre esa zarza, y cuando él dijo, quita el calzado de tu pie, él solamente pegó un tirón de sus sandalias y se las quitó, porque él sabía que era tener respeto y humildad. Ahora cuando Pablo iba allí camino a Damasco, ese fuego, esa luz que le apareció a él supo que ese era Dios. Señor, que nosotros podamos venir, Señor, y que podamos reconocer, Señor, que este es tu mensaje, oh Dios, que no hay otro lugar donde nosotros podamos ir, Señor, sino que nosotros podamos ser influenciados, Señor, cada día, Señor, por tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, aquí hay personas, Señor, que necesitan de ti, Señor. Quizás yo soy el más necesitado, Dios. Señor, que nosotros podamos reconocer que no fuimos nada, Señor. Pero, Señor, por tu sangre, Señor, podemos ser santos, Señor. Señor, esta sangre aún está en medio de nosotros. Dios, aquí hay un pueblo, Señor, que te necesita, oh Dios. Oh Padre Santo, nos ponemos, Señor, en tus manos, reconociendo, Señor, que tú estás aquí, oh Dios. Señor, que cada día, Señor, que nosotros podamos caminar, Señor, que la gente pueda ver algo diferente, que nosotros podamos influenciar a alguien más, Señor, como dice tu palabra, somos cartas leídas para el mundo, que la gente pueda ver hijas e hijos de Dios, no porque somos más finos, Señor,
sino porque tú derramaste una gota de tu sangre sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, en reverencia, en respeto, Señor, hacia ti, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo le puede sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón, Él te puede ayudar, el problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 santo. Mi corazón te adora. Santo, 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 santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir. Santo, santo eres, Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 santo.